conjunto es una colección de elementos que comparten alguna característica en común. Estamos acostumbrados al concepto de conjunto a través de la forma en la cual organizamos nuestros elementos. La forma en la que organizamos los correos electrónicos, las categorías de búsqueda en YouTube o Netflix, la forma en la que agrupamos los alimentos, los grupos de personas que hacemos por sus características físicas. Aunque el concepto de conjunto ha estado inherente desde el pensamiento humano, no fue sino hasta el siglo XIX, a medida que se empezó a formalizar la noción de infinito, que la teoría de conjuntos como disciplina tomó gran fuerza. La teoría de conjuntos como disciplina es en general atribuida a George Cantor, un matemático ruso que trabajó durante toda su vida en demostrar problemas matemáticos como la hipótesis del continuo, que hoy se sabe que no posee una demostración. Un conjunto es definido únicamente por sus miembros y por nada más. Los conjuntos pueden ser finitos o infinitos. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es infinito y el conjunto de los días de la semana es finito y consta únicamente de 7 elementos. En matemáticas comúnmente hablamos de varios conjuntos. Vamos a ver cómo se caracterizan estos conjuntos. Vamos a iniciar hablando de los números naturales. Los números naturales son los que podemos contar: 1, 2, 3, 4, 5. Luego, sus inversos aditivos, es decir, menos 1, menos 10, menos 3, menos 4, menos 5, incluido el 0, lo vamos a llamar los números enteros. Luego están los números racionales. Los números racionales son aquellos que podemos escribir como una división o como una razón. Los números racionales pueden ser 1 medio, 2 tercios, 15 cuartos, menos 12 quintos, menos 14 tercios, todos los números que podemos escribir como una división. Luego están todos los números irracionales, que son todos los que no podemos escribir como una razón. Entre ellos está el número pi, raíz de 24, raíz de 6, raíz de 12. Básicamente estos números no los podemos escribir como una razón porque tienen infinitos decimales. Veamos cómo son estos conjuntos de números en términos de sus agrupaciones. Primero están todos los números naturales. Los números enteros contienen a los números naturales, es decir, los números enteros son los números naturales unidos con los números que son sus inversos aditivos. Luego están todos los números racionales, que contienen también a los números enteros, y son todos los números que, como ya dije, se pueden escribir de la forma P sobre Q, es decir, como una razón. Luego están todos los números irracionales, que son un conjunto aparte, es decir, ellos son disyuntos de los números racionales. Disyuntos quiere decir que no hay números en comunes que sean tanto racionales como irracionales. Entre ellos encontramos pi, raíz de 6, y fijémonos que esos números siempre tienen infinita cantidad de decimales. Todos los números, el conjunto de los racionales con los racionales, son los números reales. Los conjuntos en general están representados a través de letras mayúsculas, y la forma en la cual se especifican sus elementos pueden ser representados de varias formas, dependiendo de cómo queremos visualizar sus elementos. La primera forma de representación es a través de diagramas de Venn. En esta representación, cada uno de los conjuntos está representado por una figura geométrica. Para representar los elementos a través de los diagramas de Venn, se hace un cuadrado que corresponderá al universo. El universo es un conjunto general que contiene todos los posibles elementos de conjuntos. Por ejemplo, el universo donde se definen los números pares e impares es el conjunto de los números naturales o enteros. Una vez definido el universo, se grafican los elementos de cada conjunto dentro de figuras geométricas, en general elipses. Los conjuntos que tienen elementos en común se sobreponen y los que tienen elementos en común se ponen como figuras geométricas separadas. Una segunda forma de representar conjuntos es por extensión, en donde se escribe cada uno de los elementos de forma explícita entre llaves. Por ejemplo, el conjunto A lo puedo escribir como A1, A2, A3, refiriéndome a cada uno de ellos los elementos que tenemos. Por ejemplo, los números pares los puedo escribir como el conjunto de 2, 4, 6, 8.
y tendría que escribir explícitamente cada uno de los números que están contenidos dentro de los números pares. Luego tenemos los días de la semana. Los días de la semana, por ejemplo, los puedo escribir como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Notemos que esta forma de representación es bastante útil cuando la cantidad de elementos es poquita. Por ejemplo, los días de la semana solamente son 7 elementos, por lo cual no es tan difícil escribirlo en forma explícita. Sin embargo, si yo quiero hacer la representación de los conjuntos de una manera un poco más reducida, puedo escribirlos en términos de comprensión, que es la tercera forma de representación de conjuntos. Al conjunto A lo puedo escribir en términos de las características de sus elementos como X, tales que X pertenecen al conjunto A. En esta forma de representación, esta línea vertical indica tales que, es decir, indica la característica que debe cumplir cada uno de los elementos que pertenezca al conjunto, y esta E indica pertenencia. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero escribir números pares, los puedo escribir como los X, es decir, los números, tales que el número puede ser escrito como 2n, donde n pertenece a los enteros, es decir, es un múltiplo de 2. Los días de la semana los puedo escribir de forma comprensiva como D, tal que D es un día de la semana. Los conjuntos pueden combinarse a través de operaciones, de manera similar a la que hacemos operaciones entre los números. Las operaciones entre conjuntos nos permiten definir un gran número de situaciones con base en los elementos del conjunto. Veamos las principales operaciones entre conjuntos. La primera de ellas es la unión. En la unión, todos los elementos de los conjuntos se unen. De esta manera, cuando yo represento el conjunto A y el conjunto B, la unión será los elementos que están contenidos tanto en A como en B. Y lo podemos escribir de forma lógica como A unión B es igual a los X, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Notemos que la letra O el símbolo O nos indica que, sin importar que pertenezca al conjunto A o que pertenezca al conjunto B, él va a pertenecer a la unión. No necesariamente tiene que estar dentro de los dos conjuntos. Con que pertenezca a alguno de los dos ya es suficiente. Por ejemplo, si A es el conjunto A, B, C, D y E y B es el conjunto D, E y F, A unión B sería A, B, C, D, E y F, es decir, todos los elementos tanto de A como de B. La segunda operación es la intersección. La intersección entre dos conjuntos es un nuevo conjunto que contiene los elementos presentes tanto en A como en B, es decir, todos los elementos comunes entre los conjuntos. Si yo hiciera una representación de esto, si este es el conjunto A y este es el conjunto B, la intersección serían todos los elementos que pertenecen tanto a A como a B simultáneamente. A intersección B lo podemos escribir de forma comprensiva como los X, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Notemos que la palabra y nos indica que tiene que pertenecer tanto a A como a B. Es decir, no puede pasar que pertenezca a B, pero no a A. Un ejemplo de esto es si yo tengo el mismo conjunto que habíamos nombrado antes, A, B, C y D, y el conjunto B es D, E y F, entonces A intersección B será igual a B, porque es el único elemento que tienen en común estos dos conjuntos. Una tercera operación es el complemento. El complemento de un conjunto son todos los elementos que pertenecen al universo, pero no pertenecen a A. Por ejemplo, si el universo es el conjunto de los días de la semana, el complemento del fin de semana sería lunes, martes, jueves y viernes. Si queremos hacer una representación de esto, y este es el conjunto A, entonces A complemento sería todos los elementos del universo que no pertenecen a A, es decir, la parte sombreada en gris. A complemento lo podemos escribir como los X, tales que X no pertenecen a A. Cuando tachamos la letra E, estamos indicando la no pertenencia. Y el operador complemento lo hacemos simplemente como una C que está elevando el conjunto. Por ejemplo, si yo tengo que A es A, B, C, D
y mi universo es A, B, C, D, E, F y G, entonces los elementos que no pertenecen a A serían únicamente E, F y G, que corresponderían a A complemento. Una última operación que vamos a revisar es la diferencia. La diferencia entre dos conjuntos corresponde al conjunto de elementos que pertenecen al primer conjunto pero no al segundo, es decir, todos los elementos no comunes entre un par de conjuntos. Si queremos hacer una representación de esto, y este es mi conjunto A y este es mi conjunto B, entonces A menos B sería la región sombreada, es decir, todos los elementos de A que no pertenecen a B. Para hacer una representación de esto escribimos A menos B es igual a los X, tales que X pertenecen a A, y simultáneamente se cumple que X no pertenece a B. Recordemos que el Y indica que simultáneamente se tienen que cumplir las dos condiciones, no una de las dos, sino las dos al mismo tiempo. Si por ejemplo mi conjunto A es igual a B, C y D, y mi conjunto B es D, E y F, entonces A menos B sería los elementos de A que no están en B. Es decir, el único elemento que no está en B es el elemento D. Por lo tanto, la diferencia sería A, B y C. El cardinal de un conjunto es el número de elementos que posee. Es denotado por numeral A o por n de A. Por ejemplo, si D es los días de la semana, entonces el cardinal de D sería igual a 7. Si P es los números pares, es decir, los números que podemos escribir de la forma 2n, donde n es un número entero, entonces podemos ver que el cardinal de los números pares es infinito.